Buenas noches amigos de YouTube, muchas gracias a todos los que ven mis vídeos, y también a los que se han suscrito al canal, un gran saludo. Bueno, hoy el señor Alien les trae historias de terror, espero y les gusten. Comencemos. La primera historia se llama, El Hospital Fantasma de Morelia. Esta leyenda tiene origen en un hospital de Morelia, Michoacán en México. Se trata de un hospital que actualmente está activo pero que en las profundidades de sus pasillos, salas y cuartos envuelven innumerables apariciones y presencias sobrenaturales que muy pocos las han vivido en carne propia, especialmente el vigilante del edificio, quien es el que sabe con certeza las cosas extrañas que suceden dentro del hospital cuando prácticamente no hay ninguna persona rondando en el interior. Se dice que en el cuarto de operaciones del hospital, mejor conocido como quirófano, se aparece todas las noches un hombre que inexplicablemente traspasa las paredes y de vez en cuando se escuchan gritos desgarradores, los cuales se cree son provenientes de esa alma en pena que aún no descansa. En el cuarto de la morgue, en donde trasladan los cuerpos que lamentablemente habían fallecido, se escuchan frecuentemente ruidos raros, sonidos de vidrios rotos y un rechinido de las puertas como si las estuviera abriendo y cerrando. También al pasar por ese recinto se siente una sensación horripilante como si alguien estuviera vigilando todo el tiempo. En la sala de terapia intensiva que está en el 8º piso del hospital, los testigos que han presenciado esta aparición cuentan que por las noches se aparece una mujer con una bata blanca que camina por los pasillos en absoluto silencio, dejando a su paso unas manchas de sangre en el piso y las paredes que luego de un tiempo desaparecen. El vigilante del edificio cuenta que la extraña mujer que aparece en el 8º piso, tiene un historial de miedo, le hicieron un trasplante de riñón pero lamentablemente el órgano no funcionó como debía y al ver las pocas esperanzas que le quedaban de vida, decidió optar por el suicidio aventándose desde una ventana del 8º piso. La siguiente historia se llama, La monja de la catedral. Cuenta la leyenda que en los años 50 y durante la intervención francesa en México, una monja de nombre Beatriz, quien vivía en un pequeño convento a las afueras del estado de Durango, se enamoró de un soldado francés, cuyo cuartel militar estaba cerca de ese lugar. Todos los días y a la misma hora el joven soldado pasaba en compañía de su tropa por la avenida principal frente al convento y Beatriz siempre lo veía desde una ventana de su dormitorio. Un día, el soldado de nombre Fernando llega a las puertas del convento pidiendo ayuda a la monja porque el ejército mexicano los había emboscado y entre el intercambio de disparos salió herido. En ese momento y al ver la desesperada situación del combatiente francés, Beatriz decide darle asilo por un par de días mientras recupera su estado de salud. Con el paso de los días, Beatriz y Fernando se enamoraron uno del otro. Poco después, el soldado tuvo que retirarse, ya que era el fin de la consumación de la intervención francesa, no sin antes despedirse tristemente de su amada, a quien le prometió regresar algún día. Mientras su tropa buscaba un lugar en donde esconderse, el ejército mexicano dio con su paradero y fusiló a todos los soldados, entre ellos, Fernando. Beatriz no sabía qué había pasado con su enamorado porque ya tenía meses desde su partida. En ningún momento ella perdió las esperanzas y todos los días iba hasta el campanario de la catedral del pueblo a esperar el regreso de Fernando. Lamentablemente sucedió algo trágico, una mañana mientras el sacerdote abría la puerta principal del templo religioso, se percató del cuerpo de una mujer que yacía sin vida, al parecer había caído desde el campanario desde una altura de más de 30 metros. Días después se descubrió la identidad de la víctima, Beatriz, quien seguramente esperaba como de costumbre el retorno de su enamorado. Desde ese trágico suceso, algunos habitantes que caminan por los alrededores de la Catedral de Durango, aseguran ver todas las noches la silueta de una mujer en el campanario. ¿Será la difunta Beatriz que todavía sigue implorando la llegada de su amado? La siguiente historia se llama, La leyenda del Callejón del Beso. La leyenda del Callejón del Beso surge de la época en la que el Bajío mexicano todavía era ocupado por los españoles quienes se dedicaban a llevar a cabo actividades ligadas a la minería. En uno de los muchos callejones de Guanajuato vivía una familia acaudalada proveniente del viejo continente.
La hija del matrimonio de nombre Ana era una joven muy hermosa a quien le gustaba asomarse al balcón por las noches para poder observar la luna y las estrellas. Por su parte, Carlos era un minero que trabajó hasta su vejez en lo que se conoce como la mina de la Valenciana. Como era de esperarse, se trataba de un hombre pobre a quien solo le alcanzaba para rentar un cuarto. Sin embargo, lo coincidente fue que ese aposento se ubicaba justo enfrente del balcón de la joven española. Fue un amor a primera vista, pues desde la primera noche en que se miraron a los ojos, quedaron prendados uno del otro. El muchacho no tenía facilidad de palabra, pero le murmuraba canciones románticas. Debido a lo estrecho del callejón, literalmente podrían tocarse uno al otro con tan solo estirar un poco sus brazos. Eso les dio la idea de poder darse un beso sin que el padre de la chica los descubriera, pues ustedes no están para saberlo, pero don Emiliano era un hombre de armas tomar que jamás permitiría que su hija siquiera conversara con alguien que no fuera de su misma clase social. Infructuosamente el plan no funcionó, ya que su papá la descubrió a la noche siguiente y enérgicamente le señaló: "No quiero que por ningún motivo esto se vuelva a repetir. Te lo advierto, si te encuentro en esta embarazosa situación de nuevo, te juro que te mataré. Prefiero tener a mi hija 3 metros bajo tierra que pasar por la vergüenza de ver mi apellido deshonrado". Ana no creyó la amenaza, pues al saber que ella era hija única, no pensó que su padre llegara a tomar tan grave determinación. No obstante, al día siguiente don Emiliano, al percatarse de que su hija de nueva cuenta se estaba besando con el minero, entró a la habitación de la joven empuñando una daga afilada. Acto seguido el puñal se dirigió al pecho de Ana matándola al instante. Carlos, asustado y sin poder hacer nada, salió corriendo de la casa de enfrente para no volver jamás. Si tienes la oportunidad de conocer esta lindísima ciudad de la República Mexicana, no dejes de escuchar a las personas que noche a noche platican más leyendas de Guanajuato como esta. Siguiendo con la tradición de la leyenda del Callejón del Beso, debes saber que las personas que visitan el lugar exacto en donde ocurrió este relato de amor, tienen que darse un beso subiendo hasta el 3er escalón de la parte más angosta del callejón. El lugar está pintado de color rojo para así tener 15 años de felicidad y prosperidad. La siguiente historia se llama La Sortija de Esmeraldas. Alba era una dama anciana perteneciente a la aristocracia mexicana quien poseía una vasta fortuna. Desgraciadamente se encontraba sumamente enferma y no tenía herederos, pues durante su juventud no fue capaz de procrear hijos. En la noche de un Jueves Santo tuvo una pesadilla en la que vislumbró a detalle la manera en que iba a morir. Una semana más tarde fue a entrevistarse con el clérigo del pueblo. Ay, padre, es que le juro que sentí la presencia del mismísimo Satanás. No se deje influenciar por las leyendas mexicanas que cuenta la gente. El demonio no existe. La muerte está cerca, lo sé. Quiero pedirle que cuando yo muera mis posesiones sean repartidas entre la gente que menos tiene. Por supuesto, doña Alba, que yo me encargaré de que su última voluntad se cumpla, replicó el clérigo. Transcurrieron un par de semanas, cuando una mañana se escucharon doblar las campanas de la parroquia. La gente se enteró de la muerte de la anciana. Increíblemente se veía en los rostros de la mayoría de los pueblerinos que les afectó dicha noticia, ya que dicha señora había dado el dinero para la construcción de la clínica y de varios orfelinatos. Al entierro únicamente asistió el sacerdote y uno de sus acólitos, quien lo protegió de la lluvia con la ayuda de un paraguas. Al término de la ceremonia ambos se dirigieron a sus respectivos hogares. Sin embargo, uno de los enterradores notó como doña Alba llevaba una gran joya colocada en una de sus manos. Esperó hasta que la luna lo alumbrara lo suficiente y cavó hasta que pudo abrir el féretro. En efecto, en el dedo anular de la mano derecha, la octogenaria tenía puesta una sortija de esmeraldas. Por más que intento arrancarla, no lo consigo, con lo que resolvió cortar el dedo y posteriormente retirar el anillo con más calma. Estaba volviendo a poner la tierra sobre el ataúd, cuando se dio cuenta escuchó el grito de una mujer. Volteó y vio horrorizado como la figura espectral de doña Alba lo apuntaba con el índice de su mano amputada. El hombre murió en el acto y así concluyó esta leyenda mexicana.
La siguiente historia se llama, La mula sin cabeza. La leyenda de la mula sin cabeza, que circula en todas partes es muy conocida, ya que es parte de la costumbre de los portugueses cuando conquistaron Brasil. Yo les quiero contar una leyenda mexicana, del pueblo de mis abuelos, en Nueva Rosita, Coahuila, y nada tiene que ver con la ya conocida. Mis abuelos, que vivían en lo que ahora ya es una ciudad, pero en los años 20 ese aún era un pueblo de cientos de habitantes, circulaba la leyenda de la mula sin cabeza, que a todas las malas personas se les aparecía, era como un emisario del mismo demonio, para agradecer a los que se dedicaban a esparcir o proclamar las maldades. De boca de mi abuela, cuenta que aunque mi abuelo no era una mala persona, siempre fue renuente con la religión, se consideraba ateo, y digo que se consideraba, ya que una situación que le pasó, le hizo cambiar de parecer. El abuelo tenía la única tortillería del pueblo, por lo que tenía que ir a todas las rancherías, a comprar el maíz, para realizar su masa. Esto era una vez cada semana, ya que lo que compraba, le aguantaba esos días. En una de esas ocasiones, el último de los granjeros que le vendía el producto, tuvo un inconveniente, y tardó más de lo programado, por lo consiguiente, el abuelo en la carreta con su burro, salió con rumbo a su pueblo, ya entrada la noche. Salir a esas horas de la noche, en aquellas épocas era algo que nadie hacía, era muy arriesgado y se le tenía más miedo a los muertos y aparecidos que a los vivos, que no eran tan malos como hoy en día. Y al pasar por un montón de piedras, la carreta sufrió un desperfecto, con lo que tuvo que detenerse. El burro empezó a ponerse inquieto, y de un tirón se quitó amarras y corrió como desaforado, con el miedo en las entrañas. El abuelo, solo le quedó esperar, pero lo que llegó, le dejó helado, era la mula sin cabeza, que había pasado a su lado, saliendo fuego de su cuello, buscando algún alma para llevar al reino de su amo. Al ser ateo el abuelo, no sabía qué hacer, empezó a rezar, ya que su esposa sí era religiosa, algo que hizo que el animal, o lo que parecía una mula, se fuera sin buscarlo. Desde ese día, fue el más fiel feligrés en la iglesia del pueblo, y nunca más salió tarde de un lugar. Bueno amigos, este vídeo es un poco diferente, espero y les guste, y si les gustan espero y puedan comentar para saber. Muchas gracias, buenas noches amigos.